Hola, ¿cómo están? Somos alumnas de la Escuela Normal Rural Vanguardia. Bienvenidos a su podcast Desarrollo del Lenguaje. El día de hoy estaremos presentes para hablar sobre diferentes aportaciones dentro del área del lenguaje. Estando en esta ocasión, Griselda Cortés Miguel, Nazieli Candelaria Miguel y su servidora, Carrera Álvarez Nelly Paola. ¡Comenzamos! Quien no puede leer y escribir no domina su propio idioma. Felipe Garrido. Comenzaremos hablando sobre la importancia de la lectura. Para ello nos basaremos en el libro El buen lector. El lector se hace, no nace, del autor Felipe Garrido. La causa más importante para el fracaso escolar en la formación de lectores es que, en lugar de promover el gusto por la lectura y la comprensión del texto, los maestros siguen insistiendo en aspectos mecánicos como la velocidad y la dicción, cuando en realidad la causa de la lectura debe generar placer e interés por comprender las líneas escritas. Es por ello que es importante no solo leer textos y pasar por alto los significados, sino encontrar el verdadero sentido, el mensaje del texto que se lee para darle una interpretación amplia y significativa. Para aprender a leer, debemos entender que en la lectura cabalgan las ideas, la dimensión imaginaria, las escalas profundas en la condición de los hombres, la oportunidad de volver la vista hacia nuestro propio interior. Todo eso que alimenta los sueños, la inteligencia, la voluntad de los creadores del arte, todo eso hace que se despierte en nuestro interior el interés y el gusto por la lectura. Quiero terminar con la inspiradora frase de Felipe Garrido que dice: hoy en día nadie es dueño de su voz si no puede ponerla por escrito. Leemos el rostro y el gesto de un interlocutor. Leemos una pintura o una fotografía. Leemos un mapa, un diagrama, una señal de tránsito. Leemos el mundo. Sin embargo, si no somos siquiera capaces de escribir lo que pensamos, lo que hablamos o lo que sentimos, entonces somos personas mudas, incapaces de comunicarnos en el tiempo y espacio, incapaces de dirigir un mensaje a través de un texto o de relacionarnos con asertividad. Es por ello la importancia de la lectura, ya que entre más leamos, más y mejor preparados estaremos para expresarnos a través de la escritura, teniendo un mundo de posibilidades por los cuales expresarse. Ahora tocaremos el tema alfabetización, el lenguaje hablado y escrito. ¿Qué es alfabetización? Es el dominio del lenguaje hablado, de la lectura y escritura. La alfabetización está directamente implicada con el lenguaje escrito. Sin embargo, también esperamos que las personas alfabetizadas hablen con fluidez y que demuestren un dominio del lenguaje hablado. Por aprendizaje infantil de la alfabetización, entendemos que es el desarrollo del lenguaje hablado y escrito, desde sus inicios en la primera infancia hasta sus dominios como sistema de representación para la comunicación con otros. Cualquier explicación del desarrollo de la alfabetización se debe tomar en consideración tanto las diferencias como las similitudes. Existen diferencias de forma, de función y en el modo de presentación. En primer lugar, encontramos diferencias físicas entre las formas del lenguaje hablado y escrito. El lenguaje hablado es hemífero y ocurre en un tiempo concreto y precisa oídos que lo escuchen. En cambio, el lenguaje escrito es más duradero y se presenta en cualquier tiempo y requiere ojos para leer. Nos dice que no es suficiente aprender a leer y a escribir, sino que debemos tener la capacidad y el poder de usar estas habilidades. Lo anterior nos lleva a afirmar que en la medida en que los maestros controlan y apoyan las estrategias de lectura y escritura, los alumnos tienen en cuenta la comunicación del significado, lo que permite que estos tengan presente el objetivo para el cual se utiliza la lectura y la escritura, mientras que los docentes consideran el desarrollo y el uso de estas.
Los niños aprenden a hablar bien en muy poco tiempo su lengua, sin una enseñanza formal porque es una necesidad para poder comunicarse. Y al llegar a la escuela, este proceso puede llegar a dificultarse debido a que los estudiantes no extraen de estos nuevos conocimientos la funcionalidad que pueda aplicar día a día. El lenguaje oral apoya al escrito, por lo que los dos comparten gramática y significado. Construimos el lenguaje escrito con todos los recursos que nos ofrece el lenguaje oral. Bien, como tercer aporte tenemos el lenguaje integral. El lenguaje integral es una filosofía de la educación que está fundamentada en principios científicos y humanísticos, desde la teoría cognitiva de Piaget, así como la relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento. En el libro escrito por Kenneth Goodman en 1986, asimismo nos plantea que existen una serie de dificultades que limitan el proceso de aprendizaje y escritura, de los cuales puedo resaltar el hecho de que es difícil motivar a los estudiantes cuando el material que deben de leer o escribir no tiene relación con lo que ellos son, piensan o hacen. Según el autor, la lectura es un proceso de construcción de significados, mediante el cual los estudiantes desarrollan estrategias que aprenden a emplear claves textuales para darle sentido al texto, un sentido personal. El siguiente aporte es de Emilia Ferreiro. Emilia es una de las mujeres que más aportaciones ha hecho en el ámbito de la educación, aportaciones exitosas, como las que plasma en el libro Oralidad y Escritura, en su primera edición en el año 2002. Y en palabras de Emilia, decimos: a los niños nada les es ajeno, a ellos todo les concierne. Bien, dentro de esto podemos destacar que es necesario siempre mantener la ventana de la curiosidad abierta y no frenar a los alumnos con respuestas negativas, tratando de evitar lo inevitable. Tratar de comprender es propio de la especie humana. Entonces, no es extraño que los niños pregunten sobre gráficos que se encuentran presentes en todo el entorno. Los docentes debemos crear condiciones para que todos aprendan a construir un vínculo de confianza y amistoso con la lectura, la escritura y la oralidad. Emilia nos da 4 niveles de escritura y lectura. El primero es el nivel presilábico, el segundo es el nivel silábico, el tercero es el nivel silábico alfabético y el cuarto es el nivel alfabético. Nuestro siguiente tema es el desarrollo humano. El lenguaje es la capacidad de hablar y el uso de un lenguaje articulado es el rasgo más característico de los seres humanos y lo que más nos diferencia de otros animales. A partir del periodo sensoriomotor, el desarrollo humano se aleja decididamente del de los animales, no solo respecto a la capacidad lingüística, sino a todos sus logros intelectuales. El lenguaje constituye un elemento esencial para el pensamiento humano y le da posibilidades insospechadas. Resulta indispensable para referirse al pasado o al futuro, para considerar hipótesis o situaciones condicionales, pero además, sin él, la comunicación sería extremadamente limitada y enormemente trabajosa. El lenguaje de los antropoides. Algunos investigadores se han planteado si sería posible enseñar a hablar a los más inteligentes de los monos, que parecen ser los chimpancés. Ha habido varios intentos de criar monos como niños, incluso junto con niños, para ver si conseguían hablar. Sin embargo, los resultados tras años de esfuerzos fueron decepcionantes. Al principio, el desarrollo del mono transcurre más rápido que el del niño, pero al llegar a cierta edad, este continúa progresando muy rápidamente y el chimpancé no. El mono no dispone de un aparato adecuado para producir sonidos y no aprender a hablar. Dándose cuenta de esto, otros investigadores han tratado de enseñar a los monos un lenguaje no vocal, porque lo que es claro es que los monos no pueden aprender a hablar
al no disponer de un aparato fonador adecuado. La etapa de adquisición del lenguaje es un periodo muy gozoso para los padres, que ven los rápidos progresos de sus hijos y los avances que se producen en la comunicación. El niño tiene que aprender a producir los sonidos, a formar las palabras, a ser capaz de usarlas en las situaciones adecuadas, a combinarlas en frases, a construir los significados, a saber qué es lo que otros van a hacer cuando se produce una determinada emisión, a adquirir un conocimiento sobre su propio lenguaje. Todas las actividades comunicativas de los niños van acompañadas de vocalizaciones o balbuceos que todavía son prelingüísticos, por cuanto son espontáneas e independientes de la lengua que el niño escucha. Los primeros aspectos de la utilización del lenguaje parece que están bastante determinados por factores de tipo biológico innato, en el sentido de que si el niño puede aprender sin mayores dificultades a la lengua a la que está expuesto, es gracias a la disposición biológica. A partir de los 3 o 4 meses, los niños empiezan a producir balbuceos, en los que se puede distinguir una secuencia que es muy parecida en todas las lenguas. Las primeras palabras emitidas por el niño no designan inmediatamente conceptos o clases de objetos, sino que solo se consigue esa designación lentamente. Esto quiere decir que para el niño pequeño que comienza a hablar, las palabras no significan lo mismo que para un niño de 5 años o para un adulto. Una vez que ha aprendido a combinar los sonidos característicos de su lengua, el niño hace uso de sus primeras palabras, imitando el habla y gestos de los adultos, actividad que desarrollará intensamente en el juego simbólico, que está muy ligado al desarrollo del lenguaje. Y eso sería todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos en esta ocasión. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!